Ya habiendo visto las fallas de mercado y sus potencialidades, ya habiendo visto las fallas del Estado y sus potencialidades y sus lados positivos, vamos finalmente con lo que se conoce como el tercer sector o el voluntariado, que por supuesto también tiene cosas beneficiosas y también tiene fallas. El voluntariado es el nombre que le estamos dando a generalmente todas las instituciones que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, pero que hacen labores sin fines de lucro primordialmente. El lucro puede existir, pero la motivación inicial de estas instituciones no es el. Ciertamente, no todas las instituciones forman parte del gobierno, no todas las instituciones forman parte del Estado, y no todas las instituciones forman parte, satisfacen necesidades a través del mercado. El voluntariado sirve para regular a cualquiera de las otras dos instituciones. Son igual que el mercado muy buenos para observar el entorno y además son buenos para agregar preferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del Estado que sufre para conciliar visiones, los voluntariados, como son diferentes fundaciones, la negociación es mucho más dinámica y constante. Las instituciones no gubernamentales, como hemos visto cuando vimos en el inicio de la materia, el tema de Tocqueville y la libertad de asociación, la democracia depende de las instituciones no gubernamentales porque éstas ayudan a que muchas personas, a representar a muchas personas y a aglomerar muchas opiniones en pocas instituciones que representan a esas personas. Ayudan también a promover la cooperación. Normalmente esto genera el mismo problema que habíamos hablado anteriormente de Olson o el problema de la tragedia de los comunes, que es el dilema de que mucha gente le cuesta cooperar, pero gracias a que las instituciones no gubernamentales tienen tamaños variables, la cooperación se facilita. También son mucho más ágiles que el Estado y tienden a ser tan ágiles como el mercado en generar cambios, pero como lo hacen sin fines de lucro, también pueden meterse en la provisión de bienes públicos y es una de las principales cosas que realizan tanto la regulación del mercado como la solución de problemas del mercado y la regulación del Estado, por supuesto, cumplen un rol importante en ambos bandos. Las instituciones de voluntariado tienen el privilegio de que tienden como a ser más creíbles, siempre tienden a tener una son vistas moralmente o reconocidos moralmente mucho más fácil que otras instituciones con intereses políticos, con intereses económicos, tienen mucha más credibilidad y ayudan a darle voz a personas. El voluntariado y las instituciones no gubernamentales tienen cumplen muchos roles importantes dentro de la sociedad. Y eso lo vamos a ver que el voluntariado sustituye. En este caso, todos estos ejemplos que les estoy poniendo aquí, el voluntariado está cumpliendo labores que cumple el Estado. La Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Fundana, ayudan a satisfacer necesidades que el Estado venezolano no ha podido satisfacer en años. Y fundaciones como la Fundación Clinton o la Fundación Bill y Melinda Gates han ayudado a países del tercer mundo a solventar políticas públicas que el Estado no tiene la capacidad de solventar. De hecho, la Fundación Bill y Melinda Gates ha tenido un avance enorme en la detección en la lucha contra pandemias en el tercer mundo y especialmente en la lucha contra la malaria, el desarrollo de medicinas y de cosas que normalmente no serían rentables, el desarrollo de esa tecnología ha sido importantísimo y ha sustituido en muchos temas a lo que podría ser el Estado y lo hacen desde un punto de vista con una lógica privada, así que con una eficiencia que a veces es mejor. También las instituciones no gubernamentales tienen la importantísima labor de controlar a las instituciones de poder y controlar el Estado. Y tenemos varios ejemplos. La principal es Transparencia Internacional, que se encarga de medir
qué tanta potencial corrupción existe en un gobierno específico, regional, mundial, y generar rankings para incentivar a controlar a los ciudadanos, a controlar el Estado. Ayudan a sistematizar la información. Otro caso es Poderopedia, que supervisa tanto a gobernantes como a empresas privadas. Y instituciones de organización como Sum of Us, que se dedican a movilizar a personas en favor de causas sociales. Algunas generan investigación periodística como El Pitazo o cosas como Freedom House, generan un ranking que ellos mismos crearon para medir la libertad de un país. Y este ranking sirve de verdad como una referencia para ver qué países están generando políticas democráticas o antidemocráticas. Open Society Foundations, por ejemplo, es otra institución que ayuda a que globalmente a desarrollar otras instituciones y ayuda a generar defensa de derechos. Importantísimo la labor de controlar y potenciar políticamente intervención política que tienen las instituciones no gubernamentales. Las instituciones pueden ser no parte del gobierno, pero no significa esto que no se meten en los temas importantes de política e intervienen y opinan en los temas de política. Quizás una institución muy importante que me faltó mencionar aquí, que vale la pena mencionar, en el caso de nuestro país, es Provea, que es una de las instituciones más importantes en el tema de derechos humanos en nuestro país y tiene muchos años. Fueron los principales denunciantes de la masacre del Amparo cuando ocurrió durante la época, durante los años 80, y han sido una de las principales instituciones en la defensa de derechos humanos de Latinoamérica. Otras instituciones que son importantísimas y que cumplen una labor mucho más económica que social son los colegios y gremios profesionales. Ustedes como administradores algún día quizás estarán inscritos en el Colegio de Contadores Públicos. Y estos son instituciones que no son gubernamentales, pero que establecen, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, al ser una institución no gubernamental, establece medidas para que los ingenieros tengan estándares comunes y le ofrece herramientas a los ingenieros para que se desarrollen. Fedeagro le da herramientas a los agricultores para que los agricultores funcionen. O sea, estos son los mismos profesionales o los mismos agricultores que se ayudan entre sí para beneficiarse, para obtener, para mejorar el desempeño de su desempeño profesional y proteger que su desempeño profesional esté bien realizado. Algunos tienen algo que sería poder casi político, porque institucionalmente, por ejemplo, el INPRE abogado regula que el ejercicio de la abogacía en nuestro país. Un abogado sin INPRE abogado no puede ejercer. Eso es una forma de influencia que tienen algunas de estas instituciones. Y tienen, de esa manera, es como un gremio defiende a su gremio y se comporta como algo que es parte de su gremio. La otra labor, y una labor mucho más política que tienen muchas instituciones no gubernamentales, es el tema de la movilización social. Y por supuesto que las instituciones no gubernamentales, el voluntariado tiene una labor importantísima en el tema de, como habíamos hablado anteriormente con Tocqueville, movilizar a la sociedad civil a que genere cambios y exija cambios. Generalmente los movimientos sindicales, históricamente los movimientos feministas o el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King han sido importantísimos, y esto eran conjuntos de asociaciones civiles, ciudadanas y religiosas inclusive, que se juntaron a favor de algo. Y esto es una intervención, dícese bien, es una intervención política de los sectores sociales en la vida cotidiana. El logro del movimiento de los derechos civiles es lograr una ley. Aquí tenemos también el ejemplo de las protestas contra la guerra. Las protestas contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, lograron que el gobierno democrático de Estados Unidos retirara a las tropas de Vietnam. No solamente eso fue un impacto importantísimo para que Estados Unidos perdiera la guerra, valga la redundancia, porque las protestas ciudadanas
hicieron que la guerra no fuera viable políticamente. Así que sí, el voluntariado también tiene un rol de controlar a los políticos y de hacer política desde su propio punto de vista. Pero la sociedad civil es muy diversa. O sea, no solamente son grupos de interés, también son iglesias, grupos religiosos. Partidos políticos también se podrían considerar parte de la sociedad civil. Por supuesto que juntas de vecinos. La misma universidad son instituciones no gubernamentales. Y aquí queda algo en el aire, que es que algunas de estas instituciones cobran. En muchos países, incluso, y históricamente, los hospitales no estaban financiados por el Estado, sino que eran instituciones civiles, igual que los conventos y todo este tipo de cosas. Eran instituciones que tenían su propia administración y tenían un claustro propio. Hay instituciones que pueden cobrar y para mantenerse, como lo son las universidades privadas. Las universidades privadas autónomas, en muchos países existe la definición de universidades con el sistema universitario. Voy a poner nuevamente el ejemplo de Estados Unidos. Harvard, Yale, todas estas instituciones antiguas son consideradas una especie de fundaciones, instituciones que si bien cobran, y bastante caro por la educación, no son instituciones con fines de lucro. Manejan grandes cantidades de dinero, pero no son instituciones con fines de lucro. Y se separan legalmente de las universidades pequeñas o los colegios universitarios pequeños donde pagas por un curso. Y ahí esa distinción importante porque muchas de estas instituciones a veces se comportan como empresas, pero funcionan realmente en pro de algo mayor que el lucro. Pero aquí es donde vemos unos límites más difusos, ¿no? Y vamos a explorar esos límites más adelante. Vamos a hablar de las fallas de voluntariado o las debilidades que tiene el voluntariado. La primera falla del voluntariado, y eso lo estamos explorando ahorita tocando el tema de las universidades, es el tema del financiamiento. ¿De dónde sale el financiamiento de las instituciones no gubernamentales? ¿Quién las financia? Si no pueden generar recursos propios o reciben recursos del Estado, entonces, ahí es donde vamos a la segunda falla. ¿Cómo sabemos que las instituciones no gubernamentales no son un proxy? O sea, no son un caballo de Troya de otros intereses. Por ejemplo, podríamos justificar que hay ciertos sindicatos que están financiados por cierto régimen autoritario que en realidad no atienden a los intereses de los trabajadores, sino que atienden a los intereses de esta institución. Hay sindicatos en otros países, en varios países del mundo, donde la influencia de ciertas mafias, de ciertos sectores sociales, es tan grande que estas instituciones pueden terminar siendo un proxy de intereses externos. Y eso puede ser incluso un proxy de otro país, la influencia de otro país en eso. Esto, en términos grandes, no es fácil de identificar o de prohibir, porque en una democracia esos intereses son valiosos y son necesarios. Esas personas también son parte del debate. Pero puede terminar convirtiéndose en un problema porque muchas instituciones que tienen la autoridad no terminan ayudando a los objetivos que promueven. Hay una película bastante buena que voy a dejar dentro de las recomendaciones llamada Gracias por fumar, donde un personaje que se considera un lobista, alguien que hace relaciones públicas para cierta institución, para un instituto de investigación sobre el cigarrillo, donde dicen que fumar es bueno. Evidentemente esta institución está financiada por corporaciones de tabacaleras que se encargan de promover este beneficio. Ese es el tema de que las instituciones sean proxy de intereses externos. Es un tema que puede llegar a ser problemático. El voluntario también puede terminar generando segmentación social.
es decir, que la sociedad se divida o se, valga la redundancia, se segmente en grupos muy pequeños. Esto ocurre muy a menudo en sociedades donde hay mucha polarización étnica y social. Por ejemplo, en India, las instituciones que defienden los derechos de los hindúes generalmente están bastante en contra de las instituciones que defienden los derechos musulmanes. Y hoy en día tenemos un movimiento político en India, el movimiento del actual primer ministro Narendra Modi, que ha perseguido o ha retirado bastantes derechos de las instituciones de los sectores musulmanes de la sociedad. Y eso es un problema. O una falla que tiene el voluntariado. Aquí es cuando el voluntariado no responde a las necesidades como debería y no es tan útil para la sociedad. El otro problema es la tragedia de los comunes y lo que habíamos hablado anteriormente en el mercado y con el tema de los bienes públicos es que muchas veces las instituciones no gubernamentales se prestan para no cumplir con ciertas necesidades o no cumplir con cierta labor por el solo hecho de que no se sabe quién cumple con la responsabilidad. El tema de que algo que es vendido, algo que es de todos no es de nadie. Y el tema de que, bueno, en muchos países, generalmente países del tercer mundo, ahí tenemos el problema del principiante, que es que muchas instituciones no gubernamentales mueren antes de terminar de crecer porque no logran establecer mecanismos de autosustentación o no saben manejar las aguas políticas. O puede ser que también tengan una política muy paternalista. Muchas instituciones solamente se dedican a la caridad y no hay un tema de mantenimiento o estructuración de una política concreta. Cuando hablamos de gerencia del sector público, también hablamos de gerencia de estas instituciones. La gerencia de las instituciones no gubernamentales también influye, también es gerencia del sector público y también es algo en lo que vamos a profundizar cuando desarrollemos políticas públicas. Bueno, aquí hay un video que voy a dejárselos entre los materiales. Esto es un ejemplo de una institución que se vende como una institución no gubernamental. Los zapatos Toms en realidad son una fundación. Ellos se dedican a vender zapatos a un precio. Estos zapatos que ustedes probablemente ya han visto en muchas veces en la universidad. Y por cada zapato que se compra en Toms, se le regala un zapato a unos niños en un país donde lo necesiten. O sea, compra un zapato y yo regalo un zapato. Esa es la política de Toms. Es una institución no gubernamental, pero también es una empresa. Entonces es como que un punto medio entre empresa e institución no gubernamental y han recibido muchas críticas porque están teniendo réditos económicos de esto. Pero al mismo tiempo están cumpliendo una labor social. Y su crecimiento inicial como institución fue una labor social. Entonces ahí hay un límite difuso entre voluntariado y mercado. O también instituciones como Un Techo para mi País, Techo, que se dedican a la construcción de viviendas de emergencia para personas en extrema pobreza. Estas son personas que cumplen una labor gubernamental y al mismo tiempo una labor política en muchos países, pero que ciertamente son no gubernamentales. También tenemos ejemplos de instituciones financiadas por el Estado. El Estado tiene fundaciones y asociaciones civiles. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo, sobre la estructura legal del Estado venezolano y por qué hay muchos estados que prefieren tener instituciones no gubernamentales que manejen la política gubernamental. Pero al final los límites son difusos y hay instituciones del Estado que funcionan como voluntariado, como habíamos hablado, las universidades y hospitales históricamente funcionan de esa forma. Hay instituciones del Estado que funcionan como empresas, hay empresas que funcionan con visión social y el voluntariado también cumple las dos. De eso se trata la sociedad. La sociedad trata de establecer la mayor cantidad, la mejor manera de establecer políticas entre los tres sectores.
tratando de cubrir cada una de las fallas y tratando de cubrir cada una de las, de aprovechar al máximo cada una de las fortalezas que tiene cada sector. Por supuesto que no todos saben esto y por eso es que esta información es importante que todos las conozcan. Y para cerrar con el tema del voluntariado, vamos a volver al tema de Italia que habíamos tratado anteriormente. Este señor que ven a su derecha es un señor llamado Robert Putnam. Él desarrolló una teoría llamada la teoría del capital social. Él estudió el norte y el sur de Italia y se dio cuenta que en las ciudades del norte, las ciudades donde habíamos visto que había más desarrollo económico, eran ciudades donde teníamos un mayor nivel de vida y también más participación cívica, más participación ciudadana, más instituciones no gubernamentales, más democracia. Y en el sur, él lo que veía es que la gente no participaba en lo público, no tenía sentido cívico, y no solamente eso, sino que se encerraba en sus familias en algo que él llamó el familismo amoral. Básicamente la idea de las mafias. En el sur está Sicilia. Y esto se desarrolló y se ha estudiado durante muchos años, y la teoría del señor Putnam es que cuando hay muchas instituciones sociales y mucho voluntariado, hay un efecto interesante en la sociedad, que es que se genera algo llamado capital social. La gente tiende a confiar más en la sociedad. La gente tiende a cumplir más las normas sociales. Y la gente tiende a tener más conciencia social y respetar más las normas sociales, y lo que permite un mayor desarrollo económico. Las instituciones, el desarrollo económico no es la causa de las instituciones civiles, de que haya instituciones civiles, sino al revés. Las instituciones civiles generan que haya un desarrollo económico más fácil. Y esto se ha estudiado en muchísimos países, y es importante entender qué es el capital social y cómo genera cambios importantes en la sociedad. Más allá de las fallas de mercado, más allá de las fallas de Estado, el capital social es una forma importante de entender cómo la sociedad se autorregula y la cultura puede cambiar con el crecimiento del voluntariado. Así pues, tenemos los tres sectores, cada uno tiene sus fallas, sus fortalezas y sus debilidades, y cada uno de ellos tiene cada uno de ellos es bueno haciendo diferentes cosas. En diferentes países del mundo tenemos diferentes estructuras. Algunas veces funcionan para algunos, otras veces funcionan mejor para otros, pero también depende del contexto. Y lo importante es saber identificar en qué contexto estamos. Y de eso se trata este módulo en específico.